Entonces, ¿qué es lo que me dice Dios? Si yo tengo pleito, ahora con mi esposa cristiana, o con mi esposo cristiano, o con el pastor en la iglesia, o con alguien en la congregación, o con algún cristiano, dice Dios, arrepiéntete. Y yo le pregunté, ¿y por qué me tengo que arrepentir? Porque es que el evangelio te dice a ti que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios está cerca. Entonces el evangelio nos enseña dos cosas. Cristo, por lo que vino a anunciar, nos habla de dos tiempos preciosos. Primero, el reino de Dios está cerca, y el tiempo de la palabra se cumplió en ti. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que el reino de Dios no esté cerca, sino que entre y forme parte de mí? Que yo me arrepienta para poder permanecer y creer en el evangelio. Una vez que hayas comprendido esto, en el evangelio de Jesucristo y en el reino de Dios, vamos a ver 4 tiempos preciosos para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es el primer tiempo del evangelio? El restaurarte y el restaurarme como hombres a la imagen de Dios. Génesis capítulo 1:26, dijo Dios, hagamos al hombre. Génesis 1:17, voy a leerlo. Génesis capítulo 1, el versículo 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Versículo 27 de Génesis capítulo 1. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Qué creó Dios? Al hombre. ¿Cómo creó Dios al hombre? A su imagen. Ahora, por favor, prestenme atención. Dios creó al hombre, que el hombre es varón y varona. O sea, la palabra hombre son 2, no 1. Ya lo vamos a leer. ¿Cuántos son la palabra hombre? 2. En la tierra, ¿cuántos son? 2. En el cielo, ¿cuántos 2 son? 1. Por eso dice la Escritura, que lo que Dios unió, ¿dónde lo unió? En el cielo, mas no en la tierra. Mi esposa y yo somos uno en lo celestial, en el reino de Dios, en el tiempo de Dios, en la mayordomía, en la autoridad, en el poder, en la gloria. ¿Cuántos somos? 1. Pero en la tierra, ¿cuántos somos? 2. Jesucristo es 1 y Ricardo, su hijo, el Hijo de Dios en Jesús, es otro. Por tanto, Jesucristo es 1 y yo soy otro. Cuando estemos en el Padre, ¿cuántos somos? 1. ¿Qué dijo Jesús? Para que tú y yo seamos 1, así como el Padre y yo somos 1. Diga conmigo, esto es el Evangelio. La palabra me dice, de pronto es difícil el vivirlo, el practicarlo, el testificarlo. La palabra me dice, Dios me dice, que todos nosotros y yo en Cristo somos 1. Siendo muchos, somos 1. ¿1 dónde? En la tierra, no. 1 en el cielo, 1 en el reino y 1 en el tiempo de la palabra de Dios. No 1 en Satanás, no 1 en la enfermedad, no 1 en la maldición, no 1 en el pleito. 1 en la victoria, 1 en la sanidad, 1 en la heredad, 1 en los dones del Espíritu Santo, 1 en la gloria del Padre, 1 en la victoria de la sangre, 1 en la llenura del Espíritu, 1 en la revelación de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ahora, veamos cómo lo creó ya terrenalmente. Léalo conmigo. Varón y hembra los creó. Entonces, cuando Dios nos hizo 1. Pero en la tierra, varón y varona nos hizo. ¿Usted lo puede comprender? ¿Lo puede recibir? Vaya rápidamente, por favor, a Mateo capítulo 3, el versículo 2. Mateo capítulo 3,
el versículo 2. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2, para que usted comprenda. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Cuando usted lo tenga, me da un amén, por favor. Bien, veamos cómo está escrito. No olvide que todo lo que está escrito ya se cumplió. ¿En quién? En usted. ¿Cuándo? Cuando usted es un hijo de Dios. Ok. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días, diga conmigo tiempo. En aquellos días, tiempo. Nosotros vamos a Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Algo glorioso, algo de gran bendición para todos nosotros y para los que están escuchando y viendo este mensaje. Que en el pasado el enemigo me afligió, me hizo cometer pecado, me hizo cometer todo tipo de cosas sucias, malas, terribles. Pero cuando viene el evangelio que se me anuncia que Cristo es mi Señor, es mi Salvador, Él es el Hijo de Dios, y por recibirlo en mi corazón y confesarlo con mi boca, creyendo en mi corazón que Cristo es para mí Salvador y Señor, Dios me ha constituido hijo, y como hijo me ha dado el espíritu de su Hijo, entonces en mí se cumple el tiempo de mi Padre para arrancar, quitar de mí el tiempo de pecado. El tiempo de dolor ya no existirá en mí. El tiempo de sufrimiento ya no existirá en mí. El tiempo de mendigar un sueldo ya no. Ahora me convierto en un heredero, en un administrador. Ya no mendigo, porque ahora permanezco como hijo sobre su casa. Entonces, diciendo, el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de la vida del hombre, en el desierto de nuestras vidas, que en ese entonces era el desierto de Judea, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, el versículo 10 y 11. Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11. Cuando lo tenga, me da un amén. No olvide que este es el tiempo de Dios para usted. Lo que usted va a leer es tiempo de Dios para usted. Dice la Escritura. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué Jesús hablaba por parábolas? Porque a ellos no se les daba a saber, no se les permitía entender los misterios del reino de los cielos.